En la Ciudad de México está en curso un proceso para definir si la fiscal titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, concluye su encargo o es ratificada para un nuevo periodo. Y es un asunto relevante porque tiene que ver con, pues, un tema de corrupción y un tema de impunidad. Ya fue aprobada Ernestina Godoy en las comisiones del Congreso de la Ciudad de México y la próxima semana se llevará a cabo la votación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, Ernestina Godoy, que naturalmente tiene todo el respaldo del gobierno de la Ciudad de México, tiene todo el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como él mismo, la semana pasada lo dijo con toda claridad. Hoy Ernestina Godoy hizo un llamado a los diputados del Congreso capitalino a que voten en libertad, con apego a su conciencia, sin consignas partidistas o intereses de grupos económicos o criminales. Tal cual, Ernestina Godoy, ayer, después de haber pasado, que no era complicado las comisiones, porque ahí hay una mayoría de Morena, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, pues avala este dictamen, y lo que dijo ella el día de hoy fue un llamado a todos los legisladores del Congreso local a que se unan y que voten con libertad. Ella sugiere, Álvaro, en este mensaje que da el día de hoy, ella sugiere que hay legisladores que están siendo presionados por los criminales. ¿Cuáles criminales? Bueno, hay distintos grupos criminales involucrados entre los partidos políticos en la capital mexicana. Siempre se ha dicho que hay grupos criminales. En particular, porque así está definido, porque lo que se investiga es asociación para delinquir, que es el cártel inmobiliario, pues es un grupo criminal. Entonces ella sugiere que habría presiones de este grupo criminal, del cártel inmobiliario, donde están involucrados panistas, pero ahora son prianistas en realidad, esa es su composición partidaria. Y ella dice, no permitan, dice, que intereses ajenos a la Procuración de Justicia, dictados por intereses económicos, partidarios y que han tomado la corrupción como un derecho, se impongan en su conciencia. Y luego también les dice que ella busca la ratificación y busca que los legisladores que no están convencidos por votar por ella, voten por ella, dice, el reino de impunidad al que estaban acostumbrados algunos grupos criminales no regresará jamás. Sí, esto fue lo que hoy dijo Ernestina Godoy en un mensaje, parte del cual le transmitimos enseguida. El día de ayer, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Honorable Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para ratificarme en el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México por un periodo de 4 años. La ratificación es un proceso constitucional y democrático que implica sinergia entre los poderes y una amplia e indispensable participación ciudadana. Esto lo prevé la Constitución de la Ciudad de México y establece principios y reglas. Hoy agradezco a todas y a todos los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, quienes llevaron a cabo una rigurosa y profesional evaluación de mi desempeño, que incluyó entrevistas a mi persona y a los colaboradores más cercanos, visitas en campo, así como análisis de la información y las opiniones ciudadanas. Aprecio en todo lo que cabe al jefe de gobierno, doctor Martí Batres Guadarrama, quien envió a las y a los legisladores capitalinos una opinión favorable sobre mi gestión y en reiteradas ocasiones
lo ha externado con fundamentos ante la ciudadanía. Agradezco y reconozco a todas las legisladoras y legisladores que respaldaron el trabajo que hemos realizado para garantizar acceso a la justicia, para combatir el crimen, contra la impunidad y proteger a las víctimas. Agradezco también el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, de las y los defensores de derechos humanos, de las colectivas feministas, de las organizaciones de víctimas, de instituciones académicas, de grupos de ambientalistas, de asociaciones de abogados, de los protectores de animales, de empresarios y sobre todo de las víctimas. Además, miles de ciudadanos que han estado atentos y han manifestado su respaldo a la transformación de esta institución. A todas y a todos ellos les reitero mi compromiso con la justicia. Tengan la seguridad que la Fiscalía seguirá transformándose para ser la puerta de entrada a la justicia en esta ciudad. Ahora corresponde al Pleno del Congreso de esta ciudad discutir y aprobar este dictamen. A los legisladores y legisladoras les pido, no permitan que intereses ajenos a la procuración de justicia, dictados por intereses económicos, partidarios y que han tomado a la corrupción como un derecho, se imponga en su conciencia y les dicten su voto. El reino de la impunidad al que estaban acostumbrados algunos grupos criminales no regresará jamás. Ningún interés ajeno a la procuración de justicia impedirá el ejercicio de las funciones de la Fiscalía. Tengan la certeza de que seguiremos trabajando para que la justicia se convierta en una realidad cotidiana. A todas y a todos los legisladores les hago un llamado a votar en libertad, con apego a su conciencia, sin consignas partidistas o intereses de grupos económicos o criminales. Y es que, Alejandro, para que Ernestina Godoy sea ratificada, pues se requiere que el Congreso, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, le dé una mayoría calificada. Son 66 legisladores en el Congreso. Necesita 44 votos de esos 66. Hoy solamente cuenta con 38. 38. 44. Necesita 6 votos. 6. 4. Hay una versión en que dice necesita solamente 4. Son 6. Sí. Los que necesita son 6. O sea, los probados pues son sí. 38. 38 son los probados que van a ser de ella. Eso establece la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué puede ocurrir? Que efectivamente no alcance esa votación y por tanto no pueda ser ratificada. Esto va a ocurrir el próximo miércoles, está previsto que sea el miércoles, o puede ser el jueves. Si eso no ocurre, Alejandro, pues entonces tendrá que elegirse a una nueva o un nuevo fiscal en un procedimiento que comenzará en enero cuando ella concluya su encargo. Pero estamos en momentos de definición, por eso hace el llamado a que voten en libertad los legisladores. Es muy claro que hay pues intereses que no quieren que ella continúe en esta responsabilidad, pero digamos que ha cumplido con lo que también establece el proceso. Hay opiniones favorables que están previstas en la propia normatividad para ratificación, las opiniones de feministas, las opiniones de organizaciones al cuidado de los animales, de
todos los sectores, incluyendo el empresarial, que emitan una opinión sobre si es conveniente que ella continúe o no. Y también está previsto, pues, que el propio jefe de gobierno emita, o la jefa de gobierno, emita una opinión sobre la conveniencia de que continúe. Hoy mismo, el propio jefe de gobierno, Martí Batres, se pronunció en el sentido de que continúe la fiscal Ernestina Godoy. Vamos a escucharlo. Se reunió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México y aprobó un dictamen para ratificar a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, que ha sido extraordinaria fiscal y nos ha ayudado mucho a bajar los índices delictivos en la Ciudad de México de forma acelerada. Hemos señalado que con la fiscal Ernestina Godoy bajaron los secuestros en más o menos un 80%. Nada más con ese dato ya tenemos para hacer una evaluación positiva. Hay lugares en el país como Guanajuato donde existen 68 homicidios por cada 100,000 habitantes. Aquí hay 8 por cada 100,000. En Guanajuato, 68 por cada 100,000 habitantes. Y aún así, ratifican a sus fiscales. En cambio, aquí, en la Ciudad de México, tenemos una fiscal que ha disminuido los índices delictivos, sobre todo en el terreno de los que tienen que ver con la investigación, y cómo no, vamos a querer su ratificación. El dictamen que se aprobó en el Congreso se aprobó en las comisiones, pasa al Pleno. Todavía falta eso, pasa al Pleno. Ya se aprobó por el Consejo Judicial Ciudadano. Ya el jefe de gobierno envió la propuesta de ratificación. Ya se aprobó en comisiones. Ahora falta el Pleno del Congreso. Lo único que quiero decir es que es muy importante que la persona que ocupe la fiscalía sea completamente independiente de la delincuencia, sea esta delincuencia común o delincuencia de cuello blanco. En el sexenio pasado en la ciudad, sobre la fiscalía que se llamaba Procuraduría, había enormes presiones, influyentismo, ya no permitimos nada de eso. No puede ser que grupos de poder, por ejemplo, el cártel inmobiliario, ejerce influyentismo. No puede ser que la delincuencia pueda influir sobre la fiscalía. No, se requiere una persona totalmente independiente de la delincuencia común y de cuello blanco, totalmente independiente de los grupos de corrupción, para que haya procuración verdadera de justicia en la Ciudad de México. Por eso es que la fiscal Ernestina Godoy ha reunido tanto apoyo a lo largo de este complejo proceso para su ratificación. Y aquí les externamos a todas y todos ustedes que si hemos podido disminuir índices delictivos, si hemos podido trabajar bien en la ciudad, ha sido por varios factores, entre otros, porque tenemos una fiscalía con una persona honesta al frente e independiente de la corrupción, de los grupos de poder, del influyentismo, de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia común. Por eso es que confiamos tanto en la fiscal. Hoy venimos aquí. Pues, ¿a qué se enfrenta Ernestina Godoy? ¿De qué tamaño es ese poder que ella medianamente menciona en su intervención y al que menciona directamente Martí Batres? Pues es un poder económico brutal para empezar. Está anclado en uno o en varios partidos políticos y tiene rostros muy puntuales, Álvaro. Sí, por supuesto. La misma Ernestina Godoy aquí nos lo ha dicho, aquí se lo ha dicho a usted que nos ve y que nos escucha. De hecho, en la más reciente entrevista que tuvimos con ella,
reiteró que ella no iba a intercambiar la ratificación por impunidad y claramente se refirió al grupo que se opone de manera radical a que sea ratificada. Entre otros grupos, uno muy identificado que tiene pues el poder político en el Congreso de la Ciudad de México para darle sus votos o no dárselos. Es, en principio, el Partido Acción Nacional que encabeza este cártel inmobiliario, un enorme entramado de corrupción para permitir, por ejemplo, que en la alcaldía Benito Juárez puedan hacerse obras irregulares, entre ellas que se autorice pisos, niveles de más a las edificaciones, a pesar de que lo prohíbe la norma. Como aquí también hace 8 días lo platicamos hace 15 días lo platicamos aquí con el ex alcalde de Benito Juárez, entonces delegado Abdab Acabani. Y es solamente uno, Alejandro. ¿Qué otros intereses hay? Pues los grupos, los criminales que siempre están anidados en una ciudad como la de México, que tiene tanta riqueza y que buscan de muy diversas maneras sacar provecho de manera ilegal. Pero quienes tienen, digamos, el poder político para evitar la ratificación es en principio el Partido Acción Nacional, que encabeza este cártel inmobiliario en Benito Juárez, que tiene también presencia en otras alcaldías que ganó el Partido Acción Nacional en las elecciones del 2021. Es el cártel inmobiliario al que se ha sumado ahora el PRI, el PRD, y que, por supuesto, respaldan la candidatura de Xóchitl Gálvez para la presidencia y la candidatura de Santiago Taboada a la jefatura de gobierno, justamente alcalde de Benito Juárez. Bueno, el día de hoy, para dibujar más o menos, porque es con la información que hay disponible y no con la información total, por algo son cárteles, porque se mueven en la oscuridad, pero con la información que hay, publicamos el día de hoy un trabajo que dice que el cártel inmobiliario elevó 264 pisos ilegales en 10 años. 264 pisos ilegales en 10 años. En Benito Juárez se han construido 130 inmuebles con estos 264 niveles de más en un periodo que va desde el 2012, cuando el alcalde era Jorge Romero Herrera, quien es el coordinador de los diputados del PAN a nivel federal, es decir, en la Cámara de Diputados Federal, y hasta 2022 ya con Taboada Cortina como alcalde. Bueno, solo durante la gestión de Taboada, de Santiago Taboada, en la alcaldía Benito Juárez se aprobaron obras con irregularidades en al menos 40 inmuebles, los cuales están ligados a esta trama de corrupción que se conoce como cártel inmobiliario. 264 pisos ilegales. Ponlos uno después del otro. Y se levanta una torre, Alejandro. Tremenda. Una torre que es más grande que la torre más alta del mundo que está en Dubái. A ver, hasta valdría la pena irnos directamente al video, porque de este trabajo que hizo la compañera Tamara Mares, porque permite verlo gráficamente y luego regresamos y lo comentamos. El panista Santiago Taboada Cortina, precandidato de la oposición a jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha negado en diversos momentos las acusaciones de su involucramiento en el cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, pero durante su gestión se realizaron obras irregulares en al menos 40 inmuebles de la demarcación, que suman un total de 66 niveles excedentes, según documentación de las autoridades capitalinas. Taboada Cortina ha negado
negado formar parte de la trama de corrupción inmobiliaria que investiga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que involucra a numerosos funcionarios, exfuncionarios y políticos del Partido Acción Nacional en la capital, pero varias obras con niveles excedentes se llevaron a cabo en los años de su administración, con prácticas irregulares de construcción de inmuebles que representan un quebrando de 7,142 millones de pesos. Incluso, si se suman los 264 niveles excedentes que se construyeron de manera irregular en Benito Juárez, se levantaría una torre de la corrupción que supera por mucho los 163 niveles de Burj Khalifa, la estructura más alta de la que se tiene registro hasta la fecha, localizada en Dubái y que mide 828 metros de altura. Estamos aquí en la colonia Nápoles, una de las mayores plusvalía en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, donde se desarrolló el llamado cártel inmobiliario que está bajo investigación de la Fiscalía Capitalina. Bueno, estamos aquí en Nueva York, 214, uno de los edificios que, si bien fue autorizado su certificado único de zonificación de uso de suelo en el 2016, todavía bajo la administración de Christian von Roerich, fue hasta el 2022, ya con Santiago Taboada, que se dio la autorización de uso y ocupación, en la cual se indican que, a pesar de que nada más habían 3 niveles aprobados para su construcción, fueron 6 los niveles que se construyeron, por lo cual este edificio, de acuerdo con documentación de del propio gobierno capitalino, formaría parte del llamado cártel inmobiliario. Según un documento del gobierno de la Ciudad de México obtenido por Sin Embargo, en Benito Juárez se han construido 130 inmuebles con 264 niveles de más en el periodo que va desde 2012, cuando el alcalde era Jorge Romero Herrera, hasta 2022, ya con Taboada Cortina. Ricardo Guerrero, vecino de la alcaldía Benito Juárez, fue víctima del cártel inmobiliario, por lo que interpuso una serie de demandas que resultaron en la confirmación de que el gobierno de la demarcación es la responsable de los daños en su patrimonio por haber otorgado permisos a una constructora que no respetó el espacio de las colindancias. Hay ya bastantes víctimas, no soy el único, que están en procesos contra la alcaldía. La mayoría siempre los están desviando para hacer tiempo, y como en mi caso o como en el de todos, tratan de desgastar a la gente. Yo ya cumplo en este año, diciembre, ya 8 años de estar peleándome contra la alcaldía, y a pesar de contar con una sentencia desde el 2022 que se confirma que la alcaldía es responsable de los daños a mi hogar por autorizar construcciones ilegales, no pasa nada, porque desde el Tribunal Administrativo también está siendo protegido Santiago Taboada. Esto es una corrupción generalizada. El cártel inmobiliario es una cuestión institucional. No es la alcaldía Benito Juárez y Santiago Taboada es quienes controlan todo este cártel, pero tienen muchos cómplices. Y los cómplices están en el gobierno de la Ciudad de México y en la Fiscalía. Si no van por todos, no están quitando todos. Y la prueba es de que se siguen construyendo edificios ilegales al día de hoy. Siguen. Entonces, se siguen creando más víctimas. Es irreal lo que está sucediendo. A pesar de toda la información que ha salido, se sigue generando víctimas. Es que detrás de la oposición a que sea ratificada la fiscal Ernestina Godoy, pues está este entramado de intereses políticos, económicos, que es en realidad una asociación criminal. Correcto. No es una especulación, es un hecho. Están bajo proceso, están fugitivos y están presos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez de varios periodos, particularmente el actual
con Santiago Taboada Tijerina y el exalcalde Christian von Roerich, un alcalde que está preso precisamente por ser parte de este entramado. Pero no solo, Alejandro, ya hay, digamos, una acreditación muy clara de que existe este entramado criminal a partir de que han devuelto ex servidores públicos de Benito Juárez los resultados de estas tranzas. Bueno, nada menos que el día de antier, el jefe de gobierno entregó edificio que devolvió uno de los acusados, ya para llegar a un arreglo. Es el reconocimiento de que se cometieron muchos delitos y que están implicados altos funcionarios de la alcaldía y están bajo investigación otros, nada menos que la hermana de Jorge Romero Herrera, como aquí también ya lo informamos con oportunidad, con base en pruebas, no con opiniones. La hermana de Jorge Romero Herrera, el coordinador de los diputados federales del PAN, que fue también alcalde de 2012 al 2015 y que es en ese periodo cuando se cimenta realmente este cártel inmobiliario que en realidad jefatura a él como jefe político del PAN en la capital de la República. Un personaje al que nos hemos referido en otras ocasiones, bueno, por ejemplo, como el propio Felipe Calderón, Margarita Zavala, así es, lo llaman sencillamente un corrupto y un ladrón. Es correcto, así lo ha señalado directamente Margarita Zavala. Digo, ellos olvidan todo eso porque primero están sus intereses y cuando no servía sus intereses, pues lo señalaban como un vulgar ladrón. Miren, yo creo que vale la pena, Álvaro, si me lo permites, ver dos y hasta 3 videos. Mira, hay un primero que me parece que hay que revisar, que es el de la plaza, porque se ha concentrado mucho en la Benito Juárez el señalamiento del cártel inmobiliario. Ahí ha sido muy evidente, hay mucha documentación. De hecho, la investigación de la fiscalía que empieza con la explosión de un tanque de gas empieza ahí. Entonces ahí empiezan las ramificaciones, pero luego que empezó la investigación, empezaron a brincar más y más y más casos de corrupción inmobiliaria en distintas partes. En algún momento hablamos con el abogado Rodrigo Muñoz, aquí usted lo recordará y hasta vale la pena ver un tramo de esta entrevista, porque él nos hablaba de cómo el cártel inmobiliario ha brincado a distintas alcaldías durante el tiempo y siempre acompañando los triunfos del PAN. Es decir, el PAN llega a una alcaldía, la gana y ¡pum! Cártel inmobiliario. Hay también, y vale la pena dejarlo muy claro, otro video que quisiéramos compartir, donde se exhibe como una plaza comercial con irregularidades había contratado a una empresa de Xóchitl Gálvez cuando era delegada. Es decir, es una actitud del panismo capitalino que es muy extendida. Yo sugeriría, y luego otro, que es el de la hermana. Yo creo que el video de la hermana es importante porque se da no hace mucho tiempo. La hermana de Jorge Romero Herrera, no. Se da en junio. Apenas. O sea, en este junio, no estamos hablando de hace 20 años, no. En este mes de junio, ella es vinculada a proceso por enriquecimiento ilícito en pandilla, así se le conoce. Entonces, si te parece, señor Delgado, vamos primero a ver este video que publicamos en su momento de lo de la Plaza Alteza, que es el que se refiere a Xóchitl Gálvez y las irregularidades en esta plaza comercial cuando ella era la delegada. Pues sí. Durante el tiempo en que Xóchitl Gálvez fue delegada de Miguel Hidalgo, entre 2015 y 2018,
el empresario inmobiliario Daniel Romano Atri construyó Plaza Alteza, ubicada en Avenida Paseo de las Palmas 340, esquina con Sierra Maestra 215. Esta construcción pasaría desapercibida si no fuera porque, según documentos en poder de Sin Embargo, rebasa la altura permitida, viola el número de niveles autorizados y falsea el total de superficie que fue aprobada. Pero sobre todo, si no fuera porque Omey, empresa propiedad de Diana Vega Gálvez y de Rubén Sánchez, la hija y el esposo de Xóchitl, fue la encargada de instalar el aire acondicionado de la plaza. La historia arranca el miércoles 15 de julio de 2015, un mes después de que Xóchitl ganó la elección para delegada, cuando el equipo jurídico de Alteza Construcciones se presentó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Delegación Miguel Hidalgo para tramitar la manifestación de construcción de la plaza, de acuerdo con la copia que tiene Sin Embargo. En esa manifestación de construcción, el equipo jurídico de la constructora dijo que Banca Mifel era el poseedor, que el predio medía 3.143.85 metros cuadrados, que la superficie total a construir se calculaba en 8.239.79 metros cuadrados, y entre otros datos que serían 3 niveles, 2 sótanos, 211 cajones de estacionamiento y que la plaza no rebasaría los 9 metros de altura. 5 meses después, el 14 de diciembre de 2015, cuando Xóchitl ya había asumido el cargo de delegada, se le autorizó a Alteza Constructora la superficie del polígono por 1.569 metros cuadrados y no por los 3.143.85 reales y manifestados. Para modificar más el proyecto inicial, los abogados de Alteza Constructora registraron otras 2 manifestaciones de construcción, una el 13 de mayo de 2016 y la otra el 20 de septiembre de ese mismo año. Quien las recibió fue Obdulio Ávila Mayo, actual director jurídico de la Alcaldía Coyoacán. Fue así como la plaza pasó de 3 niveles a 6. O sea, de 9 metros de altura a 22. También la superficie cambió, de 1.569 metros cuadrados a 3.570, pues hubo fusión de predios y ahora Paseo de las Palmas 340, esquina con Sierra Maestra 215, los 1.569 metros cuadrados comparten terreno con Sierra Mojada 209 y 205 y Andes 365 y 375. El área libre que se manifestó en un inicio, 2.444.50 metros cuadrados, quedó en 1.848.42. El lunes 28 de mayo de 2018, cuando Xóchitl ya había dejado el cargo de delegada para candidatearse de senadora, se inauguró la plaza con el nombre de Food Market MX. Romano, el dueño de la constructora, la renombró después como Plaza Alteza. Esa misma plaza se encuentra incluida en una suerte de currículum boletín publicitario donde operación y mantenimiento de edificios inteligentes, la empresa de Xóchitl, presume sus servicios vigentes. Todo pese a que el 15 de enero de 2018 se rechazó la terminación de la obra por no apegarse a la licencia originalmente concebida. También en junio, Alejandro, como parte de los trabajos de investigación que hemos hecho en Sin Embargo MX y en Sin Embargo al aire sobre el cártel inmobiliario en Benito Juárez, que ha sido una cobertura de hace tiempo, no es un asunto fortuito, circunstancial o de moda, sino ha habido una consistencia en el trabajo de investigación para poner al descubierto esta trama de corrupción denominada el cártel inmobiliario. Bueno, en junio
También aquí, sin embargo, informamos sobre la investigación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hace a pues integrantes que no necesariamente son políticos que están en activo en el Partido Acción Nacional y en la Alcaldía Benito Juárez. Y parte de este trabajo fue en junio, publicamos un reportaje sobre cómo un terreno que se encuentra pues prácticamente a unos pasos de la sede nacional del PAN, que está en la colonia del Paradójicamente. Valle. Sí. Está un terreno muy valioso que está sobre una de las principales avenidas de Benito Juárez, que es el eje 8, Popocatépetl. Hay un terreno que en el que está involucrada una ama de casa muy peculiar, Noelia Romero Herrera. Ella es hermana del diputado federal Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, y ella está siendo investigada junto con sus socios en ese terreno, René Aridgis Vázquez, Soraya von Ruerig de la Isla, hermana del alcalde preso Cristian von Ruerig, y pues está bajo investigación todos estos personajes, y de manera específica Noelia Romero Herrera, están acusados del delito de enriquecimiento ilícito en pandilla. Mostramos en su momento justamente dónde está la propiedad, los sellos que inclusive tiene de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y que son investigaciones que van conduciendo justo al jefe político del PAN, Jorge Romero Herrera, jefe político en la Ciudad de México, y quien busca ser presidente nacional del PAN el próximo año. Es un reportaje que le presentamos a usted a continuación. Ya está, ya lo tenemos. Y sí, y pues llega, digamos, hasta lo más encumbrado del PAN en la Ciudad de México, y de manera particular la alcaldía Benito Juárez, de la que salió hoy el candidato del PRIAN a la jefatura de gobierno, que por supuesto no quiere que la señora Godoy sea ratificada como fiscal. Veamos este trabajo. Un valioso terreno en la colonia del Valle de la Ciudad de México, ubicado a una cuadra de la sede nacional del PAN, involucra en el delito de enriquecimiento ilícito en pandilla a la ama de casa Noelia Romero Herrera, hermana del coordinador de los diputados federales de ese partido, Jorge Romero Herrera. Los socios de esta mujer son los panistas René Nicias Aridgis Vázquez y Sofía Soraya von Ruerig de la Isla, hermana del exalcalde Cristian von Ruerig, los tres últimos actualmente presos por la trama de corrupción denominada cártel inmobiliario. Aunque el diputado federal Romero Herrera aún no está imputado en este grupo presuntamente criminal, pese a que se le identifica como el jefe político del cártel inmobiliario del PAN, su hermana Noelia sí lo está, porque siendo una ama de casa sin ingresos, repentinamente incrementó su patrimonio, que incluye el terreno ubicado en el eje 8 Sur, José María Rico, número 617, Colonia del Valle, casi esquina con Amores. Me encuentro en el número 617 de la avenida José María Rico, conocida también como el eje 8 Sur de la Colonia del Valle. Y me encuentro aquí frente a un terreno que solía ser un colegio y ahora es solamente un terreno, pero un terreno muy valioso por su ubicación, no solamente porque está
junto a un eje vial, no solo porque está en la Colonia del Valle, sino porque está también apenas a una cuadra de la sede nacional del Partido Acción Nacional. ¿Y qué ocurre con esta propiedad? Bueno, este terreno, que vale millones, está asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que investiga un caso de enriquecimiento ilícito en pandilla. ¿Quiénes están involucrados? Bueno, primero, Noelia Romero Herrera, hermana del coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero Herrera. También está involucrado en este delito de enriquecimiento ilícito en pandilla Soraya von Ruerich de la Isla, hermana del exalcalde de Benito Juárez. Y también Nicias René Aridgis Vázquez, quien durante varias administraciones del PAN en Benito Juárez fue el director de obra. Estos tres últimos están actualmente presos por el escándalo del cártel inmobiliario. De esto le voy a seguir informando. Este predio, asegurado desde mayo por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, está valuado en 58 millones de pesos y se ubica a 200 metros de la sede nacional del PAN, partido al que aspira a presidir el diputado Romero Herrera, quien a su vez vive en un penthouse sobre la avenida Gabriel Mancera, a 2 cuadras de la propiedad de su hermana y sus amigos. Sin embargo, comprobó que el predio está asegurado por la Fiscalía desde el mes de mayo, conforme a los sellos fijados en los accesos, y el reportero obtuvo también el oficio en que esta institución solicita al Registro Público de la Propiedad evitar cualquier operación sobre ese terreno, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, del que son copropietarios la hermana del exalcalde von Ruerich de la Isla y Aridgis Vázquez, amigos íntimos de Jorge Romero Herrera, identificados como las 3 principales cabezas del cártel inmobiliario del PAN. En efecto, el número 617 de la avenida José María Rico está asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como consta en esta oficio, en este documento, 2 que están a la entrada de este que fue un colegio y que, de acuerdo con el expediente, pues es propiedad de los personajes vinculados al PAN y al cártel inmobiliario. Voy a caminar de este lugar, el número 617 de José María Rico, en sentido contrario al eje 8 sur, hasta la sede nacional del PAN, para identificar la distancia en pasos hasta allá. Firmado por Octavio Valente Ramírez Posadas, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales, el oficio de la Fiscalía detalla que se trata de un predio que involucra varios terrenos, ubicados en la avenida José María Rico, cuyos imputados son, dice textual el documento, René Nicias Aridgis y otros. Los otros son los socios del terreno que, conforme al folio real número 1438481, obtenido también por el reportero, son Noelia Romero Herrera, hermana del coordinador de los diputados federales del PAN, María Antonieta Yolanda Bolaños Maldonado, Juan Carlos Gómez y Martínez, y María Eugenia Camargo Fernández, así como las empresas Construcciones y Desarrollos Virtuales S.A.D.C.B. y Plan Raíz S.A. A su vez, la empresa Construcciones y Desarrollos Virtuales tiene como socios a René Nicias Aridgis Vázquez
y a Sofía Soraya von Roerich de la Isla, hermana de Cristian, el exalcalde de Benito Juárez y exdiputado local del PAN, que está preso por corrupción. Se trata de un episodio relevante en la trama del cártel inmobiliario del PAN, un esquema de corrupción que involucra autoridades, representantes populares y constructores que tienen en prisión y procesados a más de 15 personas. Pero es la primera vez que alcanza directamente al entorno familiar del diputado Romero Herrera, jefe real de ese partido en la capital. El terreno asegurado por la Fiscalía, por cuyo delito de enriquecimiento ilícito en pandilla son inminentes las órdenes de aprehensión contra los implicados, se ubica sobre el eje 8 José María Rico, a medio kilómetro de los desarrollos City Towers, donde prominentes panistas adquirieron departamentos de lujo como parte de un esquema de corrupción con los desarrolladores. Noelia Romero Herrera, hermana del coordinador de los diputados federales del PAN, es propietaria también de al menos un departamento en City Towers, como ella misma lo promocionó en su página de Facebook en 2021. Hasta ahora, el funcionario de más alto rango que ha sido detenido por la red de corrupción del cártel inmobiliario es Cristian von Roerich de la Isla, quien sucedió como alcalde a Romero Herrera, jefe y amigo de Nicias René Aridgis Vázquez, quien fue director de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez por varios trienios y considerado el operador de la red de sobornos. También se ha involucrado en la trama al actual alcalde, Santiago Taboada Cortina, cuyo director general de Planeación, Desarrollo y Participación está actualmente prófugo. Es hermano del diputado federal Luis Mendoza Acevedo, quien se perfila para ser el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Benito Juárez. Ahora me encuentro enfrente de la sede nacional del PAN, que se ubica en la esquina de Avenida Coyoacán y José María Rico. ¿A qué distancia de ese terreno que involucra a la hermana del coordinador de los diputados federales del PAN, Noelia Romero Herrera? Bueno, apenas a 220 pasos, es decir, apenas unos 200 metros, y esa es la sede del PAN, justamente en cuya presidencia busca quedar Jorge Romero Herrera. Habrá que ver cómo siguen las investigaciones. O sea, eso está en desarrollo, Álvaro. A ver, eso está, me imagino, en desarrollo. Es una investigación que alcanza a quien aspira además a ser el sustituto de Marco Cortés en el Partido Acción Nacional. Por eso es tan importante esto que acaban de ver ustedes, porque ella, a quien se refiere Álvaro en este reportaje, es la hermana de quien Marco Cortés, bueno, ese grupito ven como sucesor en el Partido Acción Nacional. O sea, es el próximo Marco Cortés. Por eso es tan importante lo que aquí se está publicando. Es de plano la toma de un grupo o presunto grupo criminal, o al menos en lo que atañe a ella, del Partido Acción Nacional, pero a nivel federal, Álvaro. Claro. Es una pandilla. No, hombre. Es una pandilla ¿Qué de cosa? Bribones apoderado de un partido político. Jole. Que, pues, por eso no van a soltar el poder. Por eso, de Ricardo Anaya se le entregó a Marco Cortés, y de Marco Cortés a Jorge Romero. Eso es lo que ha pasado en la alcaldía Benito Juárez.
sea, es el mismo grupo que gobierna como en Guanajuato, Alejandro, donde tienen gobernando ya 32 años desde que Carlos Salinas les regaló literalmente la gubernatura. Y bueno, le presentamos a usted esta información porque dentro de un año es muy probable que ya esté presidiendo el PAN Jorge Romero Herrera, salvo que antes se le acredite la corrupción como parte de este cártel inmobiliario que hoy está más que vigente en la Ciudad de México.